¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia política aquí en Huesca TV. Hoy viernes, y como suele ser habitual, vamos a hablar de la actualidad de la ciudad de Huesca respecto de sus representantes institucionales. Los viernes solemos alternar la provincia con la comunidad autónoma. Hoy tenemos tertulia o debate, como quieran ustedes llamarlo, provincial, y tenemos aquí ya a nuestros invitados, a los que, por supuesto, como siempre, agradecemos su presencia. Y bueno, en este caso es la primera vez que nos visitan en esta temporada, en esta nueva temporada, porque ya habían estado varias veces la temporada pasada. Por el Partido Popular, Celsa Rufas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Y por el Partido Socialista, Antonio Viscas, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos con dos asuntos que, bueno, vamos a plantear para el día de hoy. Uno es un asunto que ya hemos hablado de él, y yo creo que, supongo, como siempre decimos aquí, hay asuntos que vamos a hablar de él mucho tiempo, y es el plan de caminos, una temática, pues bueno, compleja, que tiene, bueno, pues varias aristas, mucho trabajo. Y, señora Rufas, nos gustaría que nos hiciera usted una introducción para poder hablar de este asunto. Bueno, el plan de caminos para nosotros es muy importante. Es el último plan que hemos aprobado en la Diputación Provincial. Bueno, el último, no el penúltimo, porque el último fue el que llamamos Plan de Empleo, que fue dotado con 3 millones de euros. Este plan lo aprobamos en el pleno de agosto y para nosotros es muy importante porque cuando estábamos en la oposición era una reivindicación que teníamos todos los años cuando pues, la tramitación presupuestaria siempre decíamos que había que incluir un plan de caminos porque para nosotros es muy importante. Los caminos son las vías de comunicación internas que hay dentro de cada población, que se comunicas con los otros pueblos también vecinos, pero fundamentalmente es una de las herramientas de los agricultores y los ganaderos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la provincia de Huesca, indudablemente hay que hablar de la actividad agrícola y ganadera porque en la mayoría de los pueblos pues es la actividad principal, ¿no? Y sobre todo en los pueblos más pequeños. Estamos siempre hablando que hay que ayudar a la despoblación. Bueno, pues esta es una de las herramientas, ¿no? Ayudar a la actividad agrícola que tenemos en nuestros pueblos, caminos que además pues sirven para hacer betete, para ir de paseo, para otras actividades lúdicas que también son importantes y de cara al turismo en según qué poblaciones, pero fundamentalmente de apoyo y de ayuda a agricultores y ganaderos. Así que nosotros la veníamos reivindicando, el Partido Socialista no tuvo a bien incluirlo como un plan específico, aunque sí que es verdad que debido a nuestra insistencia, pues por ejemplo en los planes de obras era una de las acciones que se podía solicitar, y luego sobre todo pues aleatoriamente pues daban alguna subvención a algún pueblo para invertir en camino. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros, además del POS, lo que llamamos el plan de obras, un plan que en el 2025 ha sido dotado con casi 20 millones de euros. Estos planes son para que en los municipios se hagan pues, todas esas infraestructuras necesarias, competencia municipal, pues abastecimiento, alumbrado público, instalaciones deportivas. Bueno, el 99% de las acciones que se hacen en los pueblos es gracias a este plan. Pues luego a más, últimamente viene unos años que hay un plan extraordinario de inversión que nosotros hemos llamado el Plan Impulso. Este año este plan Impulso lo hemos dotado con casi 15 millones de euros, los últimos años venía con 7 y pico, y lo que hemos hecho que dentro de este plan Impulso, una parte específica, 6 millones, obligatoriamente tienen que ir a caminos. ¿Por qué? Pues porque hay corporaciones municipales que, bueno, todo el montante, los 15 millones se pueden utilizar para inversión en caminos, ¿vale? Pero obligatoriamente 6. ¿Por qué? Como digo, pues porque hay corporaciones municipales que no le dan la importancia que tienen a los caminos cuando realmente es una demanda que nos viene del territorio. Y entonces pues hemos puesto en marcha este plan, un plan que se reparte por los 201 ayuntamientos de la provincia, todos excepto la capital. La Diputación no tiene competencia en los municipios de más de 20.000 habitantes y en Huesca solo está la capital. Y bueno, es un reparto objetivo, una cantidad por núcleo, una cantidad por ayuntamiento, otra cantidad por pedanías y otra por habitante.
Y lo que hacemos nosotros también en todos los planes que estamos aprobando e incorporando nuevos y los que había los hemos modificado, es que según el tramo de habitantes tienes más o menos subvención. Es decir, se prioriza a los pueblos más pequeños, se les da más dinero por habitante que a los pueblos más grandes, con diferentes tramos, ¿no? Es una discriminación positiva hacia los pueblos más pequeños, que esto lo venimos haciendo en todos los planes de inversión. Así que, bueno, tiene otras muchas bondades este plan, pero fundamentalmente esto es lo más reseñable del plan de caminos. Muy bien, pues señor Viescas. Bueno, pues buenos días. A ver, nosotros no hemos estado nunca en contra de hacer un plan de caminos, ni cuando se gobernaba por parte del Partido Socialista, ni cuando ha tratado de gobernar el Partido Popular, que por cierto ha tardado 2 años y medio en sacar un plan de caminos que venía demandando en los últimos 20 años. No estamos en contra de hacer un plan de caminos, por supuesto que no. Hay que mejorar los caminos, hay que apoyar al tejido agroganadero del mundo rural, hay que apoyar a los municipios, por supuesto que sí. Pero lo que no entendíamos, y seguimos sin entender, y no compartimos, es que este reparto de fondos de 3 millones de euros para el año 2025 y 3 millones de euros para el año 2026 se hagan por población, pensando siempre en las capitales de comarca o en las poblaciones más grandes, no mirando el número de kilómetros cuadrados de cada término, que sería lo lógico. Es decir, municipios como Binéfar, con 23 o 24 kilómetros cuadrados de municipio, tienen una aportación de 33.000 euros este año y 33.000 en el año 2026, y municipios como Las Peñas de Rilos, con 200 y pico kilómetros cuadrados de término municipal, tiene 14 o 15.000 euros este año y 14 o 15.000 euros el año que viene. Hay municipios con cerca de 400 kilómetros de caminos en su término municipal que tienen unos 40.000 euros en 2 años. Y hay otros municipios, como digo, como Monzón, Binéfar o poblaciones grandes con términos municipales pequeños, pues que tienen muchísima más aportación de la Diputación para estos planes. ¿Qué quiere decir? Pues que creemos que no habría que hacer un reparto por población. La Diputación actualmente, en todos sus planes prácticamente, premia más a las poblaciones grandes frente a las poblaciones pequeñas, excepto en el último plan, el plan de empleo, que sí que es cierto que se premió por primera vez, después de la insistencia del Partido Socialista, en premiar más a los pueblos más pequeños, que son los que peor lo están pasando. Pues el plan de empleo, que fue el último que se aprobó, el Partido Socialista, aunque se nos quedó algo corto en la financiación de dicho plan, pero lo apoyamos, porque pasamos de 1,5 millones a 3. Eso ya es un paso positivo. Y se pensó en los pueblos pequeños. Entonces, no se pueden hacer los planes de la Diputación pensando siempre en términos de población, porque si no se van a llevar la mayor parte de la tostada en los pueblos más grandes, como es lógico. ¿Que los pueblos más grandes tienen otras necesidades? Por supuesto, apoyémosles también. Pero, por ejemplo, un plan de caminos, es que casi Binefar no sé dónde va a meter los 66.000 euros que tiene a 2 años. No lo sé, porque es que tiene muy pocos kilómetros de caminos, los podrá casi hormigonar. Sin embargo, Graus, que tiene cerca de 400 kilómetros de caminos, pues va a poder echar un poco de tierra en algún camino, en algún agujero, con la aportación que tiene. Y pongo otro ejemplo. Yo hablaba con agricultores de mi zona y les decía, ¿cómo están los caminos en mi término municipal? Decían mal. Digo, pues mira, el dinero de este año de la Diputación ya nos lo hemos gastado. O sea, no se nota absolutamente en nada. ¿Por qué? Pues porque hemos podido tapar agujeros y hacer un poco de limpieza. Vale. Y encima hemos tenido la mala suerte que una vez hecho, han venido las tormentas de septiembre y no queda absolutamente nada de lo hecho. Todo arrasado, no queda nada. El dinero que hemos invertido ya no existe, porque tuvimos una tormenta muy fuerte el 21 de septiembre, ¿no? Y como nosotros hay otros municipios, La Sostanera, Loarre, digo en este entorno, pero por la provincia hay muchos más, ¿no? Entonces nosotros sí que volvemos a incidir en que, por supuesto, creemos que hay que hacer un plan de caminos o que hay que dar facilidades para que los municipios arreglen los caminos, pero no podemos hacerlo siempre basándonos en el principio de la población. Señora No, Rufas. sí, yo a lo que dice Antonio, dice, han tardado 2 años y medio en sacar un plan de caminos. Bueno, el Partido Socialista en la Diputación Provincial de Huesca habéis gobernado 24 años y en 24 años no sacaron ningún plan de caminos, por lo tanto, 2 años y medio es un periodo de tiempo que no, comparado con lo que tardó el Partido Socialista sin hacerlo, pues no es francés. Y es cierto que un plan de caminos no es fácil de hacer y por eso el Partido Socialista no lo hizo, porque dices, ¿qué
tienes que tener unos parámetros objetivos con los que hacer este reparto de dinero, ¿no? El Partido Socialista, como he dicho antes, lo que hacía era dar subvenciones, lo que nosotros llamamos subvenciones nominativas, aleatorias a algunos ayuntamientos, casualmente la mayoría del Partido Socialista. Nosotros no, nosotros hemos querido sacar un plan objetivo. Bueno, tenemos los datos, Antonio? O sea, quiero decir que, por decir una cosa, Y también, no es... Es cierto que sería más lógico a lo mejor sacarlo por kilómetros cuadrados, pero ¿qué pasa? La mayoría de los ayuntamientos no tienen inventariados sus caminos. Entonces, la mayoría de los ayuntamientos no saben cuántos kilómetros cuadrados tienen sus caminos. Entonces, de hecho, además de caminos municipales, pues hay caminos que son del Gobierno de Aragón, pues pueden ser de carreteras, titularidad de medio ambiente porque son caminos forestales, los caminos de confederación. Entonces, esto también va a ayudar a que, y de hecho también lo pueden invertir este dinero en esto, en hacer un inventario de caminos. Cuando todos los ayuntamientos tengan un inventario de cuántos kilómetros cuadrados de camino tienen, entonces se podrá hacer por kilómetros cuadrados. Hemos hablado antes de sacar este plan, hablamos con muchísimos alcaldes, hablamos con las asociaciones, los sindicatos agrícolas, y ellos consideraron que era una buena fórmula de sacarlo. Y de hecho todos los ayuntamientos están encantados, y el Partido Socialista, que en el Pleno votaron en contra, porque podría ser que, por ejemplo, no les guste quiero decir, la conclusión es que en algo se tenían que quejar, y lo lógico a lo mejor hubiera sido que se hubieran abstenido. Nosotros, por ejemplo, cuando ellos sacaron el plan de obras, el elemento diferenciador, así como nosotros, que luego hablamos de la población, nosotros cuando los municipios tienen menos habitantes, les damos más dinero por habitante. El Partido Socialista sacó sus planes que daban más dinero a los ayuntamientos que tuvieran la presión fiscal más alta. Es decir, si un ayuntamiento tenía los impuestos más caros, le daban más dinero. Nosotros, por supuesto, nada más entrar, quitamos ese parámetro y pusimos este elemento diferenciador. Pero nosotros no votamos en contra, pese a que hubieran incluido ese elemento. ¿Por qué? Porque era bueno que llegara ese dinero a los ayuntamientos. Y bueno, confiando que cuando gobernamos lo podríamos cambiar. Por lo tanto, insisto, hacerlo por kilómetros cuadrados era imposible, y es un plan que es excelente. Todos los ayuntamientos nos han felicitado, y el Partido Socialista, pese a votar en contra de este plan, pues ninguno de los alcaldes y concejales de los 12 que hay del Partido Socialista ha renunciado a él. Por lo tanto, no sería tan malo, ¿no? Así que esa es prueba clara y evidente. Y luego dice que es un mantra que repiten, pero que no es cierto, que damos más dinero a los ayuntamientos más grandes. No, siempre ha habido uno de los parámetros por habitante. Siempre uno de los parámetros en todos los planes ha sido por habitante. Cuando está el Partido Socialista era una cantidad fija por habitante, daba igual que tuvieras 26 habitantes, que es el municipio más pequeño, que es Palo, o que tuvieras los habitantes de Monzón, que creo que son alrededor de 18.000. En cambio, ahora hemos hecho diferentes tramos. Me repito porque es muy importante, pero es que lo hemos hecho con este plan, y lo hemos hecho con todos, con el plan de vivienda, con el plan de obras, con el plan impulso, con el plan de seguridad, con el plan de caminos. Con la mayoría de los planes se ha priorizado a los municipios más pequeños. Y eso es así, Antonio. Por mucho que repitan, no si sé. cuentas la realidad de una forma sesgada, pues el número de población siempre estaba presente, pero con un límite de 5.000. Eso se te ha olvidado. Entonces, claro, ahí los que tienen ya a partir de 5.000, pues ya no le quitaban recursos a los más pequeños. Un dato importante. Nominativas que comentabas al principio. Hemos pasado muchas veces, incluso en una moción, las nominativas de ayuntamientos del Partido Socialista que se han quedado ya no sin atender, ni siquiera sin descolgar el teléfono. O sea, que no vengamos aquí a hablar ahora de nominativas, cuando vosotros el 95% de las nominativas las habéis dado a ayuntamientos del Partido Popular, que no decimos que no se las tengáis que dar. Al revés, si lo necesitan hay que dárselas. Pero hombre, a las del Partido Socialista también se les puede atender. Es la primera vez en este mandato que no ha habido un acuerdo nunca con nominativas.
Vosotros siempre hacéis balance de hechos históricos, de que por primera vez, sí, pues por primera vez no ha habido acuerdos con las nominativas de los ayuntamientos, en relación a los porcentajes de alcaldes que tiene cada partido político. Desde el Partido Socialista, que es el que más alcaldes tiene en la provincia, hasta el Partido Popular, Tu Aragón, Junta Aragonesista, Independientes, todos los que tienen representación con alcaldías. Entonces, Perdón, no hablemos de... se refiere con nominativas a subvenciones que se dan fuera de los planes concretas para ayuntamientos. que siempre se ha hecho. Pero, bueno, tenemos los datos, Todo. nosotros casi todo lo sacamos por concurrencia competitiva y son muy pocas las subvenciones que damos a pueblos concretos. Luego, Y en cambio el Partido Socialista, y tenemos los datos, pues era mucho dinero, solo hay que ver el presupuesto del 2022, Antonio, que solo había ayudas para inversiones y en especie solo ayuntamientos del Partido Socialista, fundamentalmente del presidente y de la vicepresidenta. No, señor Viescas, un último tema, bueno, porque ¿no me ha dejado hablar la señora Rivas? Pues bueno, si hacemos el balance de cuánto se ha llevado el pueblo del presidente en este mandato, pues pasa el 1.000.000 de euros. Algunos ayuntamientos han llevado escasamente los planes de obras. Entonces, ¿En qué se ha llevado 1 millón de euros? pues en un montón de proyectos denominativas. Dilo, Parque de bomberos, por ejemplo. bueno, el parque de bomberos no es del ayuntamiento del... Es que ustedes hacían también referencia cuando decían que si se había llevado mucho dinero a carreteras. Las carreteras unen pueblos realmente El parque de bomberos, Antonio, no podéis tergiversar la información. El parque de bomberos es un tema de seguridad importantísimo para el territorio y era una zona que estaba desprotegida. Tenemos 2 zonas en la provincia, es que no puedes faltar a la verdad, Antonio. Desprotegidas. Una, la de la Jacetania Alto Gallego, y otra la del Cinca Medio. Cinca Medio con la Litera y Bajo Cinca. Y entonces ahí era necesario un parque de bomberos. Tú lo sabes que vosotros pero también estamos trabajando en los Hombre, es que llevamos 2 años, que vosotros... Es que no tenéis, digamos, todo preparado para poderlo licitar. Bueno, porque de- entonces no podéis computar según qué actuaciones a un ayuntamiento. Vosotros lo demás no. No, porque esto es una actuación. Carreteras que unen varios territorios, entonces eso sí que se computa un municipio. No he hablado de carreteras. Siempre lo habéis dicho. Pero bueno, no es el plan. El objeto era el plan de caminos. El plan de caminos, para nosotros, es un plan que se queda totalmente fuera de la realidad, que no resuelve los problemas que tienen en los caminos de la provincia de Huesca, que no ayuda a los agricultores y ganaderos a mejorar sus accesos a las instalaciones y que esperamos que el PP, el Partido Popular de la provincia de Huesca, de la Diputación, pues se siente a hablar de estos temas con el Partido Socialista de la Diputación. Somos 2 grupos para intentar analizar de qué forma podemos mejorar esos planes, para que sean efectivos y realmente buenos para los municipios. Dice que no hemos renunciado. ¿Cómo vamos a renunciar si no tenemos más que pan y agua? Pues si renuncias al pan o al agua... 20 millones de euros de obras. sí, bueno, Pero perdón, solo para acabar, mejor es este plan de caminos que ninguno. ¿Qué dices? Pero es que no es cierto que no había plan de caminos. Se podía invertir en caminos. Siempre se ha podido. Y siempre se apoya El plan de obras, con, como ahora, con nominativas y con el plan de impulso con la provincial. que dabais a los ayuntamientos. 10 millones mayor de lo que es del Partido Popular, claro. Grande obras que da. Si muy bien lo llevo, tenemos que cortar por alguna parte, porque como digo yo siempre, estos asuntos son para hablarlos muchísimo tiempo. Y si le parece, señor Viescas, vamos a el otro asunto que teníamos, que es sobre la cultura en el medio rural. Si puedo hacer la introducción y luego hablamos del asunto. El desarrollo cultural en el medio rural, desde el Partido Socialista, creemos que es una herramienta muy importante para vertebrar, para generar un desarrollo, para generar una economía en los pueblos. Y bueno, pues queríamos enfocar un poco este tema porque ha habido alguna buena noticia este año en Diputación Provincial, porque para lo único que el equipo de gobierno se ha sentado con el equipo de oposición ha sido para intentar hablar sobre proyectos culturales en relación a festivales que se desarrollan en diferentes puntos de la provincia, en municipios grandes, municipios más pequeños, y eso pues siempre lo hemos puesto en valor, ¿no? El Partido Socialista, cuando ha habido un gesto, que ha habido pocos, del Partido Popular, pues siempre hemos cogido la mano y hemos intentado sumar y apoyar las iniciativas que el equipo de gobierno nos planteaba. Se da la circunstancia de que todo había ido bien, pero 3 proyectos culturales no entendemos por qué, porque luego dicen en las presentaciones y dicen que son importantes, que generan una economía, que generan recursos en el territorio y que apoyan al mundo cultural, pues se han quedado sin apoyar, como es un festival en Frula, Almuniente. No tenemos el motivo por el cual ese festival no se ha apoyado.
no sabemos por qué nos apoyaba el Sabiñánigo, y nos podemos temer por qué no se apoyaba el Extrarradios de Ayerbe y Almudévar. Tampoco lo compartimos, porque al final la cultura no debe ser política, pero bueno, tenemos 3 festivales en 4 municipios, casualmente gobernados por el Partido Socialista los 4, con diputados dentro de esos ayuntamientos que nos han apoyado. Pero es que no tenemos ninguna explicación, porque luego vas a las presentaciones, oyes hablar de esos festivales y dicen que son muy buenos, pero no se apoyan. Y nos dirán, no, es que entraron fuera de plazo. Pues mira, nosotros gobernamos en mayo una serie de festivales y de apoyo al mundo cultural del mundo rural. Pero algunos proyectos no se hablaron en esas reuniones y se incorporaron a posteriori, en los meses de junio y julio, del Partido Socialista y del Partido Popular. Y hubo acuerdo en todos. Pero se presentaron estos 3 y nunca más se supo de ellos, de ese apoyo. Afortunadamente el otro día la Diputación Provincial nos cedió su sala para presentar Extrarradios. Parece un paso importante y lo valoro y lo agradezco públicamente. Que la Diputación ya no tenga ese miedo de hablar del Festival Extrarradios, que claro, el año pasado éramos como ogros, hacemos cultura, no nos comemos a nadie, ni intentamos hacer nada raro, hacemos cultura, música, literatura, teatro, artes escénicas, etc. Entonces, simplemente poner en relieve que nos parece muy bien la línea empezada en abril por parte del Partido Popular de intentar acordar los festivales de la provincia que la Diputación debe apoyar, que han de ser prácticamente todos, porque hay que apoyar a todos, pero que nos expliquen el por qué hay 3 que ni siquiera se ha oído hablar de ellos. No sabemos el motivo. Señor. Bueno, pues decir que, por supuesto, la Diputación Provincial está con la cultura en el mundo rural. Creemos que es una forma de dinamizar los pueblos, de que haya actividad, de que los habitantes que viven en los pueblos puedan tener los mismos servicios y las mismas condicionantes que se puede tener en el mundo urbano, y que además eso también hace pues, que vayan visitantes, que haya reactivación económica, y por lo tanto apostamos, por supuestísimo, por la cultura. En el presupuesto tenemos unos 7 millones de euros dedicados a este fin. Más de medio millón de euros se reparte también con un plan con parámetros objetivos por todos los municipios, para que los ayuntamientos sean los que digan en qué actividades culturales, deportivas o en bibliotecas lo quieren incluir. Y luego también tenemos 2 partidas muy importantes, una de ellas también de más de medio millón de euros para todos los festivales que se hacen en la provincia, que es lo que creo a lo que se refiere Antonio, y otra partida que creo que son 300.000 para asociaciones que también hacen en toda la provincia. Aparte de otras muchas líneas, pues la red de artes escénicas, que también los ayuntamientos, la Diputación le da una subvención a este organismo para que los municipios puedan solicitar allí también diferentes actividades para hacer en sus pueblos, y otras muchas cosas que hacemos, ¿no? 7 millones de euros. Respecto de los festivales que dice Antonio, bueno, es cierto que había una cantidad importante de dinero y había muchos festivales a los que había que colaborar con ellos, pues porque verdaderamente, si no, pues muchos de ellos no se podrían realizar. Y la verdad que se han hecho festivales pues a lo largo y ancho de toda la provincia, y muchos de ellos en ayuntamientos socialistas, yo creo que más que en ayuntamientos del Partido Popular. Eso también se puede mirar, y muchos de ellos de alcaldes que son diputados provinciales. Ahora, es que estabas diciendo esto y yo no salía de mi asombro. Pues, por ejemplo, en Aínsa creo que hacemos hasta 3 festivales que colabora la Diputación. En Canfrán también se hacen, en Fons, en Ayerbe también colaboramos con el Brizna. Por lo tanto, claro, si sacas las cosas de contexto, pues claro, el Partido Socialista tiene que hacer política de todo. Es cierto que hubo una reunión, pues a ver cómo se impulsaban y para baremar pues, la importancia de cada uno de ellos, y cómo tenían que hacer esos apoyos a los diferentes
ayuntamientos para que se celebran estos festivales, y en ese momento encima de la mesa no estaban estos 3 festivales, ¿no? Luego, uno de ellos es Frula, que lo ha comentado Antonio. Frula es un pueblo vecino al mío, que lo conozco bien. Salieron en los medios de comunicación, ¿no? "Oye, es que no nos han ayudado para hacer el festival", salió el alcalde, que también es diputado provincial, y a ver, es que tus compañeros no apostaron en ese momento cuando ya se había hecho el reparto de la partida de los festivales. Tus compañeros no llevaron el festival de tu pueblo, pero en esa nota de prensa el ayuntamiento no dijo que la Diputación sí que le había dado una ayuda extraordinaria para su red de abastecimiento de agua. No recuerdo si se fueron 120 o 140.000 euros, que para la Diputación provincial es mucho dinero. Ha costado de remontar al plan de obras. Eso no lo valoró el alcalde, solo que no habíamos colaborado. No habíamos colaborado porque en ese momento que se llevó el listado de todos los festivales que había en la provincia, no estaba el de Frula. Por lo tanto, eso salió extemporáneo, y ya habíamos hecho el reparto con subvenciones específicas para cada uno. Luego, el festival que hacen, que es nuevo en Ayerbe y en Almudévar, que dice, casualmente somos 2 alcaldes socialistas, casualmente a los municipios llega cultura en gran parte gracias a la Diputación provincial, pero los ayuntamientos también hacen grandes esfuerzos para que haya cultura en los pueblos, las comarcas también invierten dinero en cultura, la Diputación, como digo, el Gobierno de Aragón también invierte en cultura, y el Gobierno de España, en la provincia de Huesca, solo invierte en cultura en 2 pueblos, que casualmente son Ayerbe y Almudévar, que son para celebrar el festival de Extrarradios. O sea que el Gobierno de España en la provincia de Huesca, el único dinero que invierte en cultura, lo invierte en 2 municipios con 2 alcaldes socialistas. Hombre, pues yo creo Invierte en muchos más que proyectos. que El María Moliner, en apoyo al Festival de Cine. en ayuntamientos solo en estos 2. Por lo tanto, que os pido que ya teníais ayuda de otro caso, ya teníais ayuda de otra institución, como es el Gobierno de España, más una ayuda extraordinaria, No es mal. y creo que se celebró como siempre, y que Pero la Diputación no está. En el mejor festival de Aragón del año 2024. En el mejor festival del mundo rural de España del año 2024. La Diputación no está, nos gustaría que bueno, estamos esto por de los festivales a lo largo, ya eso, ya te digo, en Aiza, en Camsran, en Jaque, en Benés, Es la que comentabas. en Alcubierre. Sabían, no dices nada, pues no entendemos el motivo. De Frula que decías, pues en la primera reunión de abril y en la segunda de mayo, es verdad que no estaba porque no sabían si lo iban a celebrar. Pero después ya estaba, igual que no estaban otros en la primera reunión y en la segunda, y se incorporaron. De todos los colores políticos. Pero que entonces, Porque ahí no se incorporó. Entonces ya incorporado a la del resto que sí que se incorporaron. pues porque todavía estaba cerrado el acuerdo cuando ¿Por qué? Había unas declaraciones del equipo de gobierno de algún diputado que decía, hombre, es que un festival no se puede dejar a la suerte de si te da la Diputación se hace y si no te da la Diputación no. Pues hombre, si te da la Diputación a lo mejor te puedes plantear de complementar la ayuda desde el ayuntamiento. Si la Diputación no te ayuda, pues a lo mejor directamente ya no lo puedes hacer. Con Nova en Monzón, por ejemplo, un festival que tiene un coste de cerca de 60.000 euros, la Diputación le da 35.000 a Monzón para hacer ese festival. tenéis obsesión con Monzón. No, pues por poner un ejemplo. Bueno, Antonio, estarás conmigo que No vas a un festival, la victimidad la regla. los recursos técnicas. los recursos públicos son limitados, y ojalá tuviéramos muchísimo más dinero para hacer muchísimas más. Ahora voy a cerrar Entonces, mi intervención. El Dipufest, no ha habido ningún problema en movilizar cerca de 400.000 euros para hacer el Dipufest. Que va a ser itinerante, entiendo que el año que viene será pues, en Palo, en Frula o en Estopiñán del Castillo, no lo sé. ¿Dónde será el año que viene? Pero no habéis tenido ningún problema en movilizar casi 400.000 euros para hacer un festival en la ciudad de Huesca, que se llama Dipufest, que no tenemos ni siquiera la primera cuenta presentada. El expediente prácticamente no está ni abierto, pero bueno, ya se celebró hace 3 o 4 meses. Imagino que nos rendiréis cuentas del festival, pero que nosotros lo apoyamos en su día, y votamos a favor de esa modificación. No tenemos ningún problema porque se apoya a la cultura.
pero que también habrá que dar una explicación de por qué para un festival se puede mover cerca de 400.000 euros y para otro no se pueden mover 10.000 euros. Bueno, el Dipufest es un nuevo festival que se celebra en la provincia, que será itinerante. Por supuesto, todavía no se sabe dónde va a ser el año que viene. Lo que sí que es cierto que la cultura llega a todos los rincones de la provincia, que los ayuntamientos lo consideran, ya sea a través de estas partidas para festivales en concreto, ya sea con el plan de concertación económica, sea con el SONA, que esto es un festival que empezó el anterior gobierno y que nosotros hemos mantenido porque principalmente va a estas poblaciones pequeñas y la verdad que tiene mucho éxito y dinamiza mucho en todas las zonas. Tenemos Pirineo Sur, o sea que tenemos muchísima oferta cultural en Diputación. Esto, fijarse en un municipio o en 2 o en 3, No son llamativos. es la anécdota. No, son llamativos. Nosotros, ya digo que valoramos con buena predisposición y positivamente que por lo menos, ya que en nada se cuenta con la oposición en la Diputación, que en el tema cultural se empezará a contar en abril y quiero poner en valor ese paso que se dio. Ojalá eso se replicara en otras políticas y en otros planes, que se tuviera en cuenta la opinión del Partido Socialista, que no se tiene en cuenta para nada y muchas veces la realidad a futuro nos demuestra que no es mala la opinión del Partido Socialista, porque es la de empleo lo habéis modificado gracias al impulso que dio el Partido Socialista. Ahora Muy bien, que tenemos que terminar, sí. Sí, ahora que vamos a estar con la tramitación presupuestaria, que la vamos a empezar, que ya has visto que ya estamos trabajando, pues allí vais a tener la posibilidad de hacer pues todas las propuestas en positivo que consideréis. Pero que me aretéis más de 3 días como el año pasado, espero que no dejéis más de 3 días. Ya sabéis que ya las podéis ir pensando. Eso ya lo que no está. Nosotros lo que no tenemos es más tiempo. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Señor Viescas, muchísimas gracias. Bueno, señora Rufar, muchísimas gracias. Y nosotros volveremos con nuevas tertulias políticas la semana que viene aquí en Huesca TV.